Annie invitó calurosamente a Jack a entrar en casa. Fue entonces cuando él descubrió que la persona con la que Annie se había casado era, en realidad, un viejo vecino. No entendía por qué ella había preferido casarse con un hombre que ya tenía esposa en lugar de esperar a que él regresara. Annie le dijo que los días sin Jack no fueron fáciles. Ese amor intangible e invisible, al final, no pudo competir con la compañía constante de John. Pero ahora la situación de John era muy grave. Poco después de casarse, a John le diagnosticaron una enfermedad terminal. Primero se disculpó con Jack, y luego le confesó con sinceridad que ella siempre lo había amado profundamente. Aunque John la había retenido a su lado con su compañía, nunca logró entrar en su corazón. Y ahora, los cuidados de Annie hacia él eran solo un agradecimiento por su compañía anterior. Durante la cena, Jack tuvo la oportunidad de estar a solas con Annie. Varias veces quiso hablar y se detuvo, pero al final no pudo evitar hacer la pregunta que llevaba en el corazón. Annie bajó la cabeza y no volvió a mirar a los ojos de Jack, porque sabía muy bien que si en aquel momento hubiera escuchado su voz, habría cambiado de opinión y no habría terminado así. Jack se quedó sin saber qué hacer, no supo qué responder. Solo pudo mirar a la chica que amaba mientras ella desahogaba todas las frustraciones y el resentimiento acumulados durante todos esos años. Se acercó a ella y la abrazó. La sostuvo entre sus brazos, pero ahora solo podía dejar que las lágrimas cayeran, sin poder recuperar la calidez de aquellos días. Para disimular sus emociones, Annie tomó las cartas que Jack le había escrito antes y las usó para entablar una conversación después de la cena. Pero apenas empezaron a recordar, Annie derramó un vaso de agua sin querer y se mojó la ropa. Sin embargo, mientras se cambiaba de ropa de espaldas a la puerta, Jack vio su reflejo en el espejo, pero contuvo el impulso en su corazón, porque sabía muy bien que Annie ya no le pertenecía. Antes de irse, Annie le preguntó a Jack si volverían a verse. Era la misma pregunta que Jack le había hecho la primera vez que la invitó a salir, pero esta vez no supo qué responder. Al oír cómo el coche de Jack se alejaba, Annie rompió a llorar desconsoladamente. Al final, aquel sentimiento la había abandonado. Poco después, Jack, de regreso en el ejército, volvió a recibir una carta de Annie. 5 años después, el contenido de la carta seguía siendo tierno. Le decía que poco después de que él se fuera, John había recibido una donación anónima. Ese dinero le alargó la vida 2 meses más, y así pudo despedirse de todos sus seres queridos. Pero Jack no se sorprendió. Antes de regresar al ejército, había vendido todas las monedas raras que su padre había coleccionado y donado todo el dinero a John.